Nos encontramos en la Dirección General de Salud Pública con el Director General de Salud Pública, don José Díaz Flores, y queríamos conocer de primera mano cuál es la actividad que está haciendo esta Dirección General, que nos consta que son muchas las actividades que al año emprenden, tanto de divulgación como de prevención. Don José, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Bien, y aguantando. Una batalla constante, ¿no? Sí, la salud pública realmente, yo siempre he dicho que nunca pasa nada hasta que pasa, ¿no? Y en muchas cuestiones que tienen que ver con colectividades, la salud pública se define como, digamos, el arte y la ciencia de tomar actuaciones en cuanto a prevenir la enfermedad, promocionar la salud de la población, y por tanto, pues desde esta Dirección General se llevan muchas actuaciones en este sentido, tanto en cuestiones que tienen que ver con las vacunaciones, con el control del tabaquismo, con la calidad del agua que consumimos, incluso a la calidad de las aguas de baño, de las piscinas, que no haya problemas con enfermedades como la legionela, es decir, una batería de situaciones en las que los profesionales que trabajamos en la salud pública estamos al día a día. Quizás parece que se nota menos la presencia de los profesionales en prevención que cuando los que actúan directamente sobre los problemas, y pasa más desapercibida la actividad de salud pública, quizás sea eso. Realmente lo que siempre vemos en el día a día es la asistencia. Nos fijamos en los hospitales, nos fijamos en los centros de salud, pero nos olvidamos de que quizás lo ideal sería no tener que recurrir a esos servicios asistenciales, ¿no? Y en ese sentido, pues sí que es evidente que los profesionales que trabajamos en la prevención y promoción pasamos en el día a día más desapercibidos, pero que se hace un trabajo muy importante. Fíjense, simplemente en seguridad alimentaria, lo que ha cambiado las cosas en Canarias en los últimos 10 o 15 años, con un aumento de población casi de medio millón de habitantes, y en los que recibimos 12 millones de personas que nos visitan de turistas, y tenemos prácticamente los mismos brotes alimentarios que teníamos hace 15 años, con situaciones absolutamente dispares. Y en la calidad de agua de consumo no tiene nada que ver la realidad que tenemos ahora con la realidad de hace 15 años. Por no hablar de las enfermedades que nos vacunamos. Yo cuando era niño prácticamente tuve todas las enfermedades que ahora mismo vacunamos a los niños con nuestras primeras vacunaciones, e incluso hemos incluido una vacuna en los últimos años, que es una vacuna que va a prevenir a las mujeres para dentro de 30 años o 40 años no tengan cáncer de cervix. Eso hace 10 años era impensable, ¿no? Pues todas esas actuaciones, todas esas cuestiones las implantamos, digamos, silenciosamente en unos aspectos, y lo que sí se está consiguiendo es, el objetivo final es que pues, nuestra esperanza de vida aumente y nuestra calidad de vida cada vez sea mayor, ¿no? El seguimiento de estas campañas nos consta que hay varias y diversas en diferentes áreas. Se hace un seguimiento fino, entiendo yo, de la productividad y la efectividad y la funcionalidad de estas campañas. Muchas veces hay gente que nos dice en torno, por ejemplo, a las campañas de tabaquismo, bueno, es que la gente sigue fumando y parece que cada vez más, pero a nosotros nos gusta contestar, no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Bueno, si la gente sigue fumando aun y cuando existen estas campañas, ¿qué pasaría si no existieran, no? Bien, aquí hay dos cuestiones que hay que diferenciar. Por una parte, lo que impuso la Ley de Medidas Sanitarias contra el Tabaquismo, la primera del 2006 y finales de 2005, principios del 2006, y la que se aprobó este año, digamos, a principios del 2011, que han supuesto, pues, por una parte, tener muchas zonas donde ya no se comparte el humo, es decir, que ya el consumidor pasivo no está expuesto al humo, y que protegemos digamos, también a los niños, ¿no? Piensen que en las últimas medidas que se tomaron había más de 1 millón de trabajadores que trabajan en la restauración y que estaban expuestos continuamente al humo del tabaco, y que por lo tanto tenían enfermedades en ese sentido. Por eso digo, unas son las medidas que ha impuesto la ley, y las otras son medidas de promoción y prevención que, por ejemplo, estamos implantando en los colegios, con más de 10.000 niños que durante 4 años están recibiendo información, no represiva, sino formación e información de las consecuencias del tabaco, y en los que los objetivos están claros. De hecho, las evaluaciones que hacemos a posteriori nos demuestran que esos niños en un 60% más no van a fumar tabaco con respecto a otros niños que no están recibiendo este tipo de intervenciones. Por eso lo que promovemos por un lado es información, y por otro lado medidas que hagan conseguir que cada vez estemos menos expuestos al tabaco. Y sí que se está reduciendo el consumo de tabaco. Piensen que en los años
95, 98, más de un 34-35% de la población mayor de 16 años fumaba tabaco, y en Canarias estamos ahora en el 29%. De hecho, los datos en cuanto a venta de tabaco han disminuido un 30% en el año 2011 con respecto al año anterior, ¿no? Esos son datos objetivos, no son datos de cuestionarios ni de encuestas ni demás, son datos objetivos. Se están vendiendo menos tabacos y por lo tanto el consumo de tabaco también ha descendido. Usted, que es un hombre, don José Díaz Flores, un hombre pues asociado, independientemente de que ahora ostenta la Dirección General de Salud Pública, por formación y por su trabajo, ha estado siempre vinculado a la salud pública, y usted, que es un hombre que pertenece a este ámbito profesionalmente, independientemente de esta Dirección General que usted ostenta ahora, ¿cuáles son los pilares fundamentales cuando usted se enfrenta a esta Dirección General? ¿Qué es lo que usted cree que es lo importantísimo que hay que abordar, sobre lo que hay que trabajar? Hombre, hay que trabajar muchas áreas, pero ¿cuáles son los que no deben faltar nunca a lo largo de cada campaña? Bien, vamos a ver. Yo soy inspector de salud pública y circunstancialmente siempre digo que ahora estoy dirigiendo esta Dirección General, ¿no? Es un gran reto y yo creo que cualquier profesional que le guste la materia, pues evidentemente sería algo muy importante, ¿no? Desde un principio, por supuesto, yo creo que en eso, independientemente de que comentaba antes, pues las inspecciones son muy importantes, que la seguridad alimentaria es importantísima, que el tema de la sanidad ambiental es importantísima. Desde mi punto de vista, nuestro gran reto de todos los profesionales que trabajamos en esta materia son las cuestiones que tienen que ver con la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. ¿Por qué? Porque lo que se trata realmente es que la gente entienda que tenemos que tener hábitos de vida saludables, que cuantos mejores sean esos hábitos, mejor calidad de vida vamos a tener, y que también el sistema aporte aquellas medidas preventivas, como comentaba anteriormente, de la vacunación, que a su vez protejan a nuestros niños y protejan a los adultos a su vez, ¿no? En ese sentido, hacemos año tras año esfuerzos, nuestras evaluaciones van dando, le digo, buenos resultados, y creo que en los próximos años ya no toca cantidad, porque todos sabemos que estamos en un problema de crisis importante, sino lo que toca es imponer calidad. Tenemos que trabajar mejor, y eso se tiene que ver con los profesionales y entenderlos todos, no tanto la población como los propios profesionales. En estas fechas estamos viendo en todos los medios de comunicación esta campaña que ustedes han lanzado sobre la vacunación de la gripe. No nos podemos cansar de lanzar este mensaje, ¿no? No, porque vamos a ver, hay mucha gente que duda efectivamente sobre la viabilidad y la eficacia de la vacuna en sí, pero los resultados están ahí. El año pasado todos los ingresos hospitalarios de gente con gripe, el 99% no se había vacunado de la gripe. Incluso en el 100% del caso de los niños ingresados por complicaciones de la gripe, ningún niño se había vacunado de la gripe. Por lo tanto, la eficacia de la vacuna está demostrada. Es verdad que hay determinadas, o sea, ronda entre el 70 y el 80% de las personas, pero aquellas personas que en un momento dado pueden padecer la enfermedad de la gripe aún vacunándose, siempre sus síntomas van a ser mucho más suaves y no si no se hubiesen vacunado. La gripe, aunque parezca mentira, sigue siendo una enfermedad de amplia repercusión social, económica y de resta de calidad de vida, y por lo tanto sí que tenemos que hacer un esfuerzo para que la gente entienda, sobre todo aquellos digamos, grupos de riesgo que se tienen que vacunar. Es curioso, pero nos cuesta mucho vacunar a los colectivos profesionales que están asociados a esas materias, como son los propios colectivos sanitarios, bomberos, policías. Nos cuesta conseguir que entiendan la importancia de su vacunación, y por eso año tras año insistimos en estas campañas específicas para que... Siempre sale un policía en el anuncio, yo también me vacuno, tienen que salir obligatoriamente, ¿no? Para recordarles que ellos tienen que hacerlo y que es importante que lo hagan. Hace un tiempo, hace ya un año y pico, 2 años, no sé exactamente, vivimos aquella noticia de la pandemia de gripe A. Al final sí que fue pandemia, se actuó con celeridad. ¿Es la gripe que estamos ahora padeciendo todos y de la que se nos vacuna? Ahora se ha quedado como estacional. Fue una gripe que apareció, y ahora en las vacunas que nosotros suministramos, pues ya está dentro de la estacional. Digamos que la estacional era la gripe B, pues ahora dentro de esa misma vacuna también está la cepa que produjo la pandemia del año 2009.
En esa pandemia yo quiero recordar a la gente que no sé si se olvida, veníamos de una gripe, la famosa gripe aviar, que sí que realmente podía tener resultados desastrosos. Se calculaba que podía llegar hasta morir el 15 o 20% de la población afectada porque era muy virulenta, y de repente apareció esta nueva gripe cuando fue en México, y las autoridades no sabían muy bien cuáles iban a ser sus consecuencias. Después, digamos, no fue tan grave como inicialmente se preveía, y hubo muchas críticas en cuanto a las medidas que tanto la Organización Mundial de la Salud como de diferentes países a nivel internacional tomaron en este sentido, ¿no? Eso también ha hecho mucho daño de cara a que, bueno, se ha hablado de intereses de laboratorio, de intereses particulares, pero la realidad es que yo creo que se tomaron las medidas que tenían que tomarse, porque en caso de no haberla tomado y realmente haber sido virulenta, el problema hubiese sido de magnitudes considerables. Normalmente con estos casos suelen existir muchísimas leyendas urbanas, incluidas pues estos contubernios casi judeo-masónicos, ¿no? de laboratorios detrás de estos temas, y la verdad es que normalmente pues andan bastante alejados de lo que es la verdad sanitaria. Bueno, don José, algo importante, yo creo que también es interesante que nuestra audiencia conozcan y sepan, es que claro, hablamos de diferentes focos, diferentes áreas, hablamos de drogodependencia, hablamos de diabetes, hablamos de gripe, hablamos de muchos bloques distintos. Entiendo que la Dirección General de Salud Pública, por lo menos en el Gobierno de Canarias y en otros gobiernos autonómicos, imagino que igual, pero en este en particular se organiza por áreas, ¿no? ¿Cuál es la estructura básica de la Dirección General? Bueno, pues nosotros tienen que tener en cuenta una cuestión. Hay determinadas competencias delegadas a las áreas de salud, que son las competencias de inspección y de laboratorios de salud pública. Tenemos un laboratorio de salud pública por cada una de las islas, aunque el Gran Canaria y Tenerife son los de referencia. Y la inspección, aunque estaba, digamos, en nuestra Dirección General, se delegó por ser más eficaz a la hora de las actuaciones. Digamos que tenemos varios bloques. Una parte sería todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria, otro bloque sería todo lo que tiene que ver con la sanidad ambiental, el siguiente, epidemiología y prevención, vacunas, gripe. Después uno muy importante que comenté anteriormente es la promoción de la salud, todas aquellas actuaciones que tienen que ver con promoción de la salud. Y después ya tenemos otros servicios que van dirigidos básicamente con un poco la parte de infracciones y sanciones y servicios de prestación económica, que digamos en su conjunto componen todas las actuaciones que en esta materia abordamos. Unas sanciones que tienen que ver con velar con la seguridad sanitaria de absolutamente todos nosotros. Hablamos de esas sanciones a determinados locales que no cumplen la normativa de higiene básica. No estamos hablando de otro tipo de sanciones o que incumplen las normativas vigentes según la ley para tener las normas mínimas sanitarias. Don José, algo también importantísimo y que yo creo que no podemos dejar en el tintero es la labor de la Dirección General en crisis volcánicas como la que está pasando en la isla del Meridiano. ¿Qué es lo que hace exactamente la Dirección General en estos casos? Bueno, ha sido una crisis nueva para todos, ¿no? Porque realmente los últimos 40 años no había habido ningún fenómeno de estas características y menos en el mar, porque claro, se ha sumado que al ser en el mar pues hay una serie de acontecimientos que se están dando que en el fondo se están estudiando y veremos con el tiempo qué es lo que va a ser. Nosotros lo que hemos hecho es, digamos, una batería de medidas, por una parte garantizando que el agua de consumo cumple las características básicas para ser apta. Después, por la parte del agua de baño, pues hacemos análisis de, digamos, aparte de los análisis microbiológicos que establece la legislación, viendo pues si ha disminuido el pH, si hay alguna sustancia como sulfatos que puedan repercutir en la salud de las personas que se bañan. Y después también todo lo que tiene que ver con la calidad ambiental. En ese sentido colaboramos con Medio Ambiente y hay una unidad que está en continuo midiendo la calidad del aire en la zona afectada de la Restinga, y también con el tema alimentario, sobre todo con los pescados, donde se ha remitido muestras para hacer necropsia a causa de muerte de los pescados aparecidos en esa zona a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y hacemos nosotros análisis de metales pesados en pescados para ver si están empezando a tener algún tipo de afectación. Ahora mismo digamos que todo está en la normalidad, pero por, digamos, lo que nosotros aplicamos el principio de precaución,
hemos establecido recomendaciones de no bañarse en esa zona afectada por la erupción volcánica, ni de consumir pescados tampoco en esa zona, hasta que con el poco más de tiempo y cuando termine ya todo este proceso podamos, digamos, tener resultados científicos que nos avalen tomar medidas. Claro, pues usted se encuentra con este momento de crisis y tiene que crear un gabinete de crisis para crear un protocolo particular y concreto para algo que no había precedentes. ¿Esto cómo se hace? Pues esto es un máster acelerado. No, claro. Aprendemos de forma rápida, hombre, también teniendo en cuenta experiencias en otros países. Sí, en sí. Ocurrió hace unos años una cosa parecida y bueno, también tenemos esa información. Básicamente, bueno, yo creo que tengo una suerte que es que tenemos magníficos profesionales en la dirección general y desde un principio cada uno asumió la parte que le toca, ¿no? En el sentido de que incluso bueno, formamos un grupo de trabajo con cada uno de los jefes de servicio de tal manera que incluso la parte epidemiológica también lo teníamos controlado a través de los centros de salud y el Hospital del Hierro, todo lo que son aportes de análisis y datos, pues las infraestructuras que tenemos ya montadas nos han servido para dar una respuesta. Y después, por otra parte, pues hemos tenido que recurrir a otras administraciones, a otros departamentos, para que aquello que nosotros en el día a día no hacíamos, nos lo pudieran investigar, ¿no? Y bueno, tenemos que dar una respuesta porque así la gente lo necesita. O sea, lo que no puede ser es que no demos una respuesta, sobre todo en estas circunstancias, ¿no? ¿Me va a permitir usted que le haga una pregunta quizás más local? Él obviamente lleva la dirección general para toda Canarias, pero le voy a hacer una pregunta en concreto en torno a Tenerife porque es una inquietud de mucha gente que nos sigue y nos preguntan habitualmente sobre este particular. ¿Qué pasa con el agua de la laguna? Hubo un tiempo en el que no se podía tomar, había un bando del propio ayuntamiento que aconsejaba el no uso de la misma, ahora se dice que sí, pero sigue habiendo mucho temor en torno a esto. ¿Justificado este temor hoy por hoy? Vamos a ver, para lo bueno y para lo malo, las cosas hay que hablarlas. Yo en el año 2006, cuando también estuve durante 2 años en este cargo, bueno, pues hubo un cambio de legislación y ese cambio aportaba que había unos mínimos en el contenido de fluoruros en el agua de consumo, hasta partir de los cuales pues, el agua podía tener afectaciones para los niños hasta 8 años en el caso de fluorosis dental y a partir de unas cantidades incluso para la población en general. Cuando asumimos que nuestra agua es de origen volcánico y por lo tanto arrastra una serie de fluoruros y que se diluyen en el agua y teniendo los datos analíticos, pues, bueno, informamos a los ayuntamientos y se hicieron una serie de restricciones en algunas partes de las islas, sobre todo en el norte de Tenerife. Una de las zonas afectadas fue el ayuntamiento, fue la zona del municipio de La Laguna, no de forma generalizada toda la población, sino solamente hasta niños de 8 años en el que algunas partes de un municipio se recomendaba no consumir el agua por estos niños que estamos hablando, por ese problema de fluorosis dental. Con estos años que han pasado, desde el año 2007 hasta ahora, pues tanto el Ayuntamiento de La Laguna como muchos otros municipios han tomado medidas para poder hacer diluciones y para poder hacer tratamientos en el agua, de tal manera que ya el agua baja de esos contenidos, digamos, máximos en los que no puede sobrepasar. Y por lo tanto el Ayuntamiento de La Laguna ha hecho un esfuerzo muy importante, porque esto representa un costo añadido para asumir este problema, ¿no? Incluso el Ayuntamiento de La Laguna creo que fue uno de los pocos que, digamos, daba ayudas a los vecinos afectados para que no tuviesen que asumir con la carga de la problemática. Todavía hay algunas zonas en la isla que siguen teniendo estos problemas porque, ya les digo, el problema viene dado por el agua de origen, que es así, es agua que hay que tratarla de una manera muy importante para poder bajar esos niveles, pero me consta que el Cabildo de Tenerife está haciendo esfuerzos para aumentar esos tratamientos. Entonces, en adultos no habría ningún problema, quizás en niños tendríamos que tener un poquito menores de 8 años, un poco más de cautela. Tenemos la suerte de, bueno, ahora tenemos ahí una página web que se llama SINAC, el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo, en el que todos los gestores de aguas de consumo humano tienen que indicar cómo es la calidad del agua en nuestra zona. Muy bien. De tal manera que cualquier usuario puede acceder a esa página y en la forma de usuario ir a su zona de abastecimiento y saber la calidad del agua o si hay algún tipo de incumplimiento o problema en su zona. De tal manera que, aunque ahora mismo
80-90% de Tenerife no hay ningún problema. Sí que hay zonas aisladas o zonas específicas en las que todavía hay una serie de restricciones para el consumo, sobre todo para niños hasta 8 años. Otra pregunta sensible y socialmente interesante que también, insisto, mucha gente nos plantea y me gustaría trasladarlo a usted, aunque entiendo que tampoco es competencia directa de la Dirección General, es en torno a los medicamentos genéricos y los medicamentos, pues de los de siempre, los que han estado ahí siempre. Mucha gente dice que independientemente de que mantengan el mismo principio activo, pierden calidad. ¿Esto está fundamentado o no tiene ningún fundamento? Bueno, hay los estudios, digamos, de bioensayo y biodisponibilidad que tienen los medicamentos en general. Se supone que, y eso sobre todo es una formación bastante relativa, la eficacia de esos medicamentos es menor que las marcas comerciales. Pero ¿quién ha sacado esos estudios? Normalmente son los laboratorios que tienen, digamos, las marcas comerciales, claro, las que han impuesto esos estudios de comparación entre unos y otros. Cuando el Estado, el Ministerio de Sanidad, a través de la Agencia de Medicamentos, digamos, autoriza un medicamento, es porque está comprobado que es eficaz para su actividad. Y por lo tanto, si se ponen en el mercado es porque así es. Tenemos que tener en cuenta que estamos en una situación muy complicada, que la sanidad pública en España es de las 5 mejores que hay en el mundo, que las prestaciones que se aportan desde en materia sanitaria son mucho mejor que muchos países que teóricamente están muy bien, pero que también es verdad que tenemos que empezar a tomar medidas, sobre todo de carácter económico, para poder aguantar el sistema sanitario. Yo últimamente digo que estamos dejando de hablar de objetivos sanitarios y estamos hablando hablando de objetivos económicos. Sí. Eso es negativo, pero no nos queda otro remedio que hacerlo así, porque si no tomamos este tipo de medidas, lo que está peligrando es el sistema en general. Claro. No estamos peligrando de que pues podamos tener algunas prestaciones mejores, otras peores, no. Estamos hablando de que el sistema en sí, que repito es uno de los mejores del mundo, sí, se puede, si me permiten la expresión, ir al garete. Estamos viendo lo que está pasando ahora en Cataluña, estábamos viendo lo que está pasando ahora en el País Vasco, lo que ha pasado en Castilla-La Mancha, en Murcia, en Valencia. La sanidad está teniendo unos problemas muy importantes porque en los momentos en los que los ingresos económicos disminuyen, claro, y los gastos aumentan, el problema se plantea en que no todo se puede destinar a la sanidad, no todo se puede destinar a la educación, porque el resto de materias entonces quedaría desfavorecido. Y en estos momentos en los que estamos tenemos que, aunque priorizar en temas sanitarios y sociales y demás, que es lo que se está pretendiendo, también ser coherente y consecuente con la situación. El ejemplo que yo estoy dando es como si en una vivienda han entrado 2 sueldos toda la vida y ahora se ha quedado con 1,5 sueldos. No podíamos seguir gastando lo mismo que cuando teníamos los sueldos, porque si no llega un momento dado que el banco nos llama y nos dice, oye, hasta aquí hemos llegado porque tienes una deuda tremenda, ¿no? Pues en esa situación estamos ahora mismo. ¿Sí? Los 2 sueldos ya no entran en las arcas de la comunidad autónoma y del Estado, y por lo tanto tenemos que buscar medidas para que, como les comentaba antes, no aumentar en cantidad, pero sí aumentar en calidad y ajustarnos a los presupuestos que tenemos. Don José, ¿cómo se puede mantener en Canarias un sistema sanitario? Imagino que todos ustedes lo saben, se está sosteniendo con una aportación económica del Estado de los años 90. La aportación no ha subido ni bajado, se mantiene la misma que en el año 98, 97 aproximadamente, con 5 millones más de habitantes en el país. ¿Cómo se logra sostener un gobierno autonómico y mantener una sanidad operativa como la que tenemos, haciendo demasiados equilibrios, ¿no? Bueno, han habido de diferentes momentos en los que se ha dicho que se iba realmente a repartir esos fondos siendo consecuentes con el incremento de la población. Sí. Y la realidad no ha sido esa. Yeah. Pero es que nosotros en Canarias tenemos una peculiaridad todavía mayor añadida, que es la insularidad. Como usted comprenderá, por ejemplo, en las zonas continentales no se plantearía a nadie tener un hospital para 9.000 personas, como ocurre en el Hierro, u otro para 20.000 personas, como ocurre en La Gomera, pero nosotros los tenemos que dar para poder dar esas prestaciones. Esos son gastos añadidos que requiere mayores cantidades económicas. Se ha hablado mucho últimamente del gasto sanitario y de la deuda sanitaria, que se cuantifica en más de 1.400 millones de euros, y realmente la comunidad autónoma está aportando fondos propios
un aporte muy importante de sus fondos propios para poder sostener todo lo que conviene la sanidad, ¿no? Y bueno, en eso estamos, ¿no? Viendo las fórmulas para que el Estado entienda las peculiaridades de Canarias y que entienda que tenemos que tener un sistema de compensación. Un ejemplo que yo he dado siempre, en Arona, en el año 96 vivían 19.000 personas y en el año 2006 vivían 82.000. Un disparate. Se multiplicó por 4 en 10 años. Eso, insostenible. Eso es un tema insostenible. Insostenible. Porque multiplicar por 4 la población en solamente 10 años es un auténtico disparate. Pero ocurrió, problemas de planificación o de lo que fuera, pero la realidad fue que tuvimos un boom de crecimiento de diferentes zonas que difícilmente puede dar la prestación a no ser que realmente aporten los medios para poder hacerlo. Entonces, bueno, pues ese esfuerzo se está haciendo, se ha hecho, y con un añadido además que le comentaba anteriormente, tenemos 12 millones de visitantes que también implican un gasto importante a nuestras arcas. Muchas veces se habla del turista sanitario, ¿no? Que venía a buscar medicamentos o a operarse. Que venía a operarse. Fíjese que el tema de la cadera, ¿no? En Alemania no operan de las caderas a partir de los 70 años y nosotros operamos aquí a cualquier edad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchos turistas venían a operarse a Canarias. Entonces, esas cosas están ocurriendo. Estamos en una comunidad europea en la que hay libre movimiento y por lo tanto las prestaciones se tienen que dar. Y ese gasto genera un compromiso también para la comunidad autónoma que tiene que asumir y que implica también problemas añadidos. No quiero concluir la entrevista sin hablar de algo importantísimo que nos ocupa y nos preocupa, como es la diabetes e incluso la obesidad, que afecta también a muchísimos niños. Somos una de las comunidades autónomas, por no decir la comunidad autónoma, con mayor índice de obesidad y diabetes en la infancia, ¿no? Pues con Andalucía, Extremadura, Murcia... Estamos en esa dudosa estadística, en esa triste estadística de alrededor del 18%. Hay hipótesis que dicen que, bueno, eran zonas desfavorecidas y en la época de hambruna pues el cuerpo evolucionaba de tal manera que cualquier alimento que ingresara a nuestro cuerpo pues se guardaba como reserva, y en esa época consiguió que muchas personas no lo había visto así, pero bueno, tiene su lógica. Y ahora en épocas en las que hay de bonanza, y que tenemos alimentos de sobra, eso que antes era una suerte, ahora es una desgracia porque efectivamente el 18% de los niños en Canarias tienen sobrepeso o obesidad, no solamente por temas de alimentación, sino también porque cada vez somos más sedentarios. Se hace mucho daño, antes estábamos muchos en la calle jugando, ¿verdad? Ahora estamos cada vez más viendo la televisión, con la videoconsola, etcétera. Y eso implica que si consumes y no gastas, evidentemente lo vas acumulando. Para nosotros, y lo digo sin ningún tipo de duda, el problema de la obesidad creo que es el principal problema que tenemos ahora mismo en Canarias de cara a salud. ¿Por qué? Porque un niño obeso va a ser un adulto obeso, y la obesidad está implicado con prácticamente todas las enfermedades problemáticas que estamos hablando: gente que tiene hipertensión, gente que tiene diabetes, gente que tiene problemas coronarios, gente que tiene... La mayoría de los problemas importantes de salud que tenemos ahora mismo en Canarias están relacionados con la obesidad, y por lo tanto creo que debemos hacer un esfuerzo en todos los sentidos para así que así no sea. Y con respecto a la diabetes, hay un componente genético también en nuestras islas que hace que digamos los porcentajes de diabéticos sea mayor, y efectivamente el gasto que representa es mucho mayor. Hay muchas complicaciones que vienen posteriormente a la diabetes, y por lo tanto debemos hacer un esfuerzo, y se está haciendo un esfuerzo. Yo creo que si por lo menos hemos conseguido en estos últimos años parar, es decir, no seguir creciendo, y en los últimos años se ha conseguido parar esas estadísticas, y lo ideal sería que con las campañas de concienciación y con las medidas que sean necesarias pudiésemos cambiar la tendencia. Una campaña maravillosa la que está haciendo la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, los Círculos de la Vida. Aparte con un eslogan muy bonita: cuidándote siempre darás en la diana. El logotipo es una especie de diana, y es verdad, el cuidado, la atención diaria, la buena alimentación, la ausencia de sedentarismo y apostar por el deporte mejoran muchísimo estos cuadros. Todos tenemos en casa algún familiar que ya mayor, que lo diagnostican de diabetes tipo 2, que aparece ya con los años, y en cuanto empieza a mejorar la dieta y a caminar un poquito, ahí que desaparece. Pues evidentemente incluso hay momentos en que se puede dejar ser dependiente de la medicación, ¿no? Entonces ahí lo que se trata,
hay momentos que ya es irreversible. Claro. Bueno, es cuestión de cuidarse, de medicarse, y por lo menos aumentamos la calidad de vida, ¿no? En caso de no hacerlo, ¿qué es lo que pasa? Que empiezan a aparecer esas complicaciones que hablábamos antes, de problemas a nivel de oculares, renales, sí. Y bueno, que llegan en muchos casos a la muerte, ¿no? Exacto. Entonces, cuando tenemos un problema también de diagnóstico, y hay muchas personas que, aun siendo diabéticos, no lo saben, claro, y van a acudir a su centro, digamos, de salud cuando ya los síntomas son irreversibles y por tanto ya ha entrado en esa diabetes, ¿no? Por eso siempre le decimos a la gente que, bueno, que se haga sus pruebas de vez en cuando, de tal manera que si pudiésemos detectar de forma temprana que hay un problema de diabetes, que ese problema de diabetes se pueda atajar en un momento adecuado, y así no tener una serie de patologías que vienen a posteriori y que ya después son irreversibles. Queríamos presentarles a ustedes y queríamos darles a conocer, han sido las sabias, han escuchado ustedes las sabias palabras, los sabios consejos de don José Díaz Flores, él es director general de Salud Pública del Gobierno de Canarias, también un hombre de muchísimos años ligado como profesional a estos menesteres, y queríamos compartir con ustedes pues sus palabras. Nosotros lo conocemos ya hace muchísimo tiempo y sabemos de su buen hacer en este sentido. Hemos compartido con él experiencias televisivas ya antaño, y desde luego que siempre nos gusta escucharlo porque aprendemos, y desde luego es ese mensaje que debemos trasladar y debemos compartir con todos ustedes. Estos hombres y mujeres, bueno, pues capitaneados por don José en este caso, que velan por la seguridad de nuestros hijos, por nuestra seguridad, por nuestro bienestar, que a veces pasa como desapercibido porque no se ve. Es como el trabajo del defensa en el fútbol: si no están, pues te meten todos los goles, pero si están, nadie dice, oye, mira qué bueno el defensa, ¿no? Pero aquí también en Salud Pública hay médicos, hay farmacéuticos, hay profesionales de la salud en general que velan por nuestra seguridad, que son fundamentales para que también los otros que están en primera línea de batalla puedan hacer frente pues a las intervenciones más directas. Don José, para concluir, ¿cuál sería el ideal, cuál sería la utopía que usted le gustaría que hubiese en esta dirección general, desde el Gobierno de Canarias, para que todo fuera como, ¿qué es lo que hace falta, en verdad? Si pudiéramos pedir, ¿qué es lo que necesitamos de verdad? Aunque esta pregunta me imagino que sería larga de ir esto punto por punto, pero que sería importante. Yo creo que todo el mundo siempre lo que quiere es tener más medios, ¿no? Yo creo que una asignatura pendiente, no de nuestro sistema, sino del de todo, es los recursos para los sistemas de prevención. La media de la inversión de prácticamente todas las comunidades autónomas en cuestiones de salud pública no sobrepasan el 2% del capital total que se invierte en sistemas sanitarios, es decir, el 90 y pico % del dinero que se destina a la sanidad se destina a asistencia. Se destina ya a tratar a las personas cuando están enfermas. ¿Por qué? Pues porque si una persona necesita una prótesis, eso sí, prioritario. Hay que ponerlo y no queda otro remedio. Y lo ideal es que esa persona no llegue a necesitar esa prótesis. Y por eso es lo que nosotros hablamos de prevención y promoción. De todas formas, la comunidad autónoma en estos últimos años ha hecho un esfuerzo por mantener las, digamos, objetivos y las políticas de salud pública. Queremos mantenerlo. Yo apuesto porque podamos mejorar en cuestiones muy claras, como hablaba antes, en cuestiones de calidad, y sobre todo intentar conseguir que la gente entienda el mensaje de que en muchas ocasiones depende de nosotros, de que tomemos esas medidas de hábitos de vida saludable que hablábamos antes, de cuidarnos un poco más para que, bueno, pues cuanto más tiempo se retrasen los problemas relacionados con la enfermedad, pues mucho mejor, ¿no? Pues don José, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y hasta la próxima. Las palabras de don José Díaz Flores, director de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Prevenir muchísimo mejor que curar. Insistir en que la prevención es la madre y la maestra que nos puede evitar caer en ciertas enfermedades. A ustedes, ¿qué les digo? En breve nos volveremos a ver con mucho más contenidos en tenerifeweek.com.